Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Bueno, el tema es bien amplio, el que estamos abordando hoy en este programa. Se necesitarían, pastor, unos 5 o 6 programas o más, mucho más para desarrollar un programa hablando de la Reforma Protestante, pero nos quedamos en el segmento anterior, donde usted hablaba de lo cerrada que era la iglesia en aquel momento, que nadie podía disentir de aquellas prácticas que se llevaban a cabo en el mundo. Entonces nos quedamos ahí, a hablar brevemente de eso para salir al siguiente análisis, al siguiente tema, que es lo que tiene que ver con las tesis escritas por Lutero y lo que provocó su salida de la iglesia. Martín Lutero pone de manifiesto su descontento con la iglesia tradicional, con la manifestación, como te dije ahorita de manera introductoria, clavándola, esas 95 tesis, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, porque Gutenberg era el creador de la primera imprenta. De la imprenta, sí. Pero aquí es Wittenberg. Una catedral. Catedral. Entonces, la pone de manifiesto 95 puntos. Te dije 95 tesis, que eran 95 puntos, donde Martín está mostrando su descontento con la iglesia. Y estaban orientados, bueno, precisamente en temas como la indulgencia. La indulgencia y también con relación a la libertad religiosa, pero específicamente la indulgencia. ¿Qué era la indulgencia? La Iglesia Católica, con el Papa León X, quería construir o terminar la Catedral de San Pedro. Entonces se inventó que podía recaudar los fondos para reconstruir la Catedral de San Pedro con lo que ellos le llamaron indulgencia. ¿Qué es indulgencia? Bueno, es como una especie, te suena tú como abogado, de indulto. Es una palabra latina que hace referencia a indulto. Indulto. Pero que te vamos a pasar por alto, porque la iglesia católica o la iglesia tradicional creía que en sus manos estaba el poder perdonar pecado. Oye, vaya, como dice por ahí, vaya error ese. Todavía, porque el único que tiene capacidad para perdonar pecado es Dios. Todavía sigue el mismo error. El mismo error. Te ve una persona que muere en el catolicismo, se da cuenta como 2 o 3 ancianas del barrio se reúnen a rezar y que ya Dios te saque de pena y te lleve a descansar. Eso no es bíblico por parte. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. ¿Me entiende? Porque después que una persona muere, si murió sin Cristo, bueno, es que la persona se va a quedar en su estado en que murió. Si murió con Cristo, pues tendrá descanso. Más bien si no tiene a Cristo, entonces tendrá. Más bien creo que ha sido parte de una tradición que han llevado los católicos, de una cultura. Yo lo veo más como parte de una cultura y de una tradición que de ese poder que pudieran tener los que están rezando allí para librar a nadie de pecado. Si usted murió, si usted fue un Pedro Santana, un Trujillo, como 4 rezadoras allí del barrio lo van a librar de pecado. Lo van a sacar de pena y lo van a llevar a descansar. Cuando la Biblia, todo el que la ha estudiado entiende que nadie puede ser perdonado si no es a través del arrepentimiento de su pecado, confesando a Cristo. Tiene que haber una confesión de corazón a Cristo. Entonces, y real. Y con arrepentimiento, porque la Biblia es clara cuando establece que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Cristo nos perdona, pero es cuando hay en nosotros un arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Entonces, esa fue una de los principales objetivos. En eso se orientaban las 95 tesis. Él estuvo en desacuerdo con la indulgencia. Entonces la indulgencia era como un pago por tu culpa. O sea, y
Entonces, ese Papa León X, él firmó una serie de documentos para que fueran a diferentes lugares ofreciendo la indulgencia. Y esa indulgencia tenía un precio, porque ellos tenían un objetivo. ¿Cuánta? Bueno, es que esa indulgencia, dependiendo de tu necesidad, si era tú solo, tenía un precio, pero aplicaba para ti, también para toda tu familia, para ti que estaba vivo ahora, por si hubiera cometido algún pecado. Cuando tú comprabas, te daba un certificado, tú pagabas y te daban un certificado, ya ese pecado se te perdonó. Nosotros no estábamos en esa época, pastor, pero ¿cuántas personas hicieron fila para pagar esa indulgencia y estar limpio de pecados? Bueno, en su mente, ¿no, verdad? Sí. En su mente creyeron su mente, que iban a claro. hacer, porque la ignorancia es algo, ¿me entiendes? Muy atrevida. Bueno, no hay una cosa más atrevida que la ignorancia. Es que vivimos en un mundo, señores, que hay que tener cuidado. Hay una frase que se repetía mucho allá en mi campo, la decía mi papá, un hombre que no sabía letra, mi mamá y todos mis tíos, que el sabio vive del bruto. O sea, y él decía que en la ciudad de los ciegos, el que tiene un ojo es rey. Sí. Entonces, esa falsa creencia de que un pecador puede salvar a un pecador, eso no. Es que solamente, por eso era la disputa de Lutero con la iglesia tradicional. Fíjate, Julio, y nuestros televidentes, Martín se opone a la indulgencia. Entonces, mira, el Papa designó a un mensajero llamado Juan Tercer, o John Texer en inglés. Entonces, era el que iba con las certificaciones para la indulgencia en diferentes lugares, hasta que llegó a Alemania. Entonces, cuando llega a Alemania, es que Martín Lutero se opone a eso totalmente. Entonces, como él se opone, porque consistía en que tú podías pagar por el pecado tuyo cometido, pero también podía por los pecados de tu familia. Pero va más lejos todavía. Si un familiar tuyo había muerto, tú podías también comprar un certificado para que ese muerto que estaba, porque también, otra cosa, se inventaron el purgatorio. Purgatorio era un lugar intermedio. El mundo estaba en pañales todavía. ¿Quién va a creer eso hoy? Qué tremendo, Julio. El purgatorio es un lugar intermedio que se inventaron la iglesia tradicional para embobar a la gente. Entonces sacarle dinero del pago de la indulgencia. ¿Cuánto dinero reunieron, pastor? Yo creo que tuvieron que llevar camiones grandes. Cuando se hizo la catedral. Y en oro, porque la catedral de Roma fue para eso. Sí, claro. La catedral de Roma es el monumento, el edificio que tiene más riqueza a nivel del mundo. Fue en oro, todo en oro. Bueno, el Vaticano actualmente es el estado más rico que hay. Por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, como estamos tratando sobre la historia de la Reforma Protestante, ¿de dónde viene? Porque es el origen. El que no conoce esto no tiene el dominio de la iglesia, del protestantismo. No. Entonces, Martín Lutero protesta contra todas estas cosas, por eso hablamos de las 95 tesis, que fueron 95 puntos que él estaba dispuesto a desarrollar en discusión con la Iglesia Católica, puntos que él estaba en desacuerdo. Y mira el primero, la indulgencia, ¿no? Él no estuvo de acuerdo con eso, porque él creía en que la Iglesia, como ente oficial de la religión, tenía que enseñar a Cristo, tenía que moderar a Cristo, tenía que enseñar de acuerdo a la Biblia. Y de ahí es que viene entonces las 5 soles. 5 soles, que es una palabra latina que hace referencia a solo. Por ejemplo, las 5 soles hacen referencia a los solos. Por ejemplo, había solo que creer en la Biblia. Sí. O sea, para salvación, lo que el hombre necesita es creer en la Biblia. En ningún librito
en ninguna ceremonia, en ningún pastor, en ningún papa. Hay que creer, o sea, porque la Biblia es el único libro de fe y conducta para el ser humano. El único libro es la Biblia. En el único libro religioso que hay que creer para salvación, obedeciendo a Dios, es la Biblia. Entonces, el primero, creer solo la Biblia. Segundo, solo la fe. O sea, tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No. Es por la fe en Dios. Incluso la salvación es por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y número 3, bueno, ahí mismo la gracia. La gracia que es un don de Dios, es un regalo. El hombre no tiene tal virtud, Julio. El hombre no tiene tal virtud que yo como religioso te puedo salvar. No, es que la salvación es un regalo de Dios y solamente Él puede otorgarla. Solamente Él puede obsequiar la salvación por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, al pecador. Cuando hay un arrepentimiento, de hecho, por eso es solo la gracia, la gracia. Nadie se puede ganar la salvación. Entonces, con todos estos puntos, número 3, Martín estaba golpeando la iglesia tradicional. Golpeando, porque estaba en total desacuerdo con esos puntos, que es la salvación es por gracia, no por indulgencia. No se saca a nadie del purgatorio, y eso es lo que establece la Biblia, que es por gracia. Y dispuesto a debatirlo. Sí. No lo debatieron con él, ¿no? No. Mejor lo expulsaron. Así es. Hay una pausa. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.